Salmo 10. Plegaria pidiendo la destrucción de los malvados. Algunas traducciones consideran como una unidad los Salmos 9 y 10, o sea, la Vulgata y los 70 consideran el Salmo 10 como parte del Salmo 9 por su estructura alfabética, como un poema acróstico, en el cual la mayoría de las estrofas, no todas, comienzan con letras sucesivas del alfabeto hebreo. Pero eso se pierde en la traducción a nuestro idioma. La mayoría de las letras del alfabeto hebreo son usadas con la excepción de dos y una aparece en la segunda palabra de su primera estrofa. Es como que si hoy en día hubiera un himno o coro o canto que comenzara con cada letra del alfabeto nuestro. Ejemplo: A. Alabad a Jehová porque Él es bueno. B. Búscale mientras pueda ser hallado. C. Camina de la mano con Él. D. Dios es tu único amparo y fortaleza, etc. Otros dicen que el Salmo 9 y el 10, uno es de alabanza y el otro es de petición. El Salmo 10 de lamentación y que es una continuación del Salmo 9, un salmo de acción de gracias. Otros los comparan. En el Salmo 9 David proclama su liberación personal, el pronombre yo resalta. El Salmo 10 no es autobiográfico de la vida de David. En el Salmo 9, los enemigos de David toman una identificación nacional. Esta característica no se encuentra en el Salmo 10. En el Salmo 9, el afligido es el rey. En el Salmo 10, el afligido y oprimido es el indefenso en general. La petición de David de ser liberado de las naciones opresivas ofrece la base para que los fieles que son oprimidos confíen en el Señor como un baluarte en tiempos de dificultad. Otros separan estos dos salmos por razones litúrgicas. El Salmo 10 tiene 4 estrofas. La primera es una invocación y lo vemos en los versos 1 al 2. La segunda estrofa es un lamento y lo vemos en los versos 3 al 11. La tercera estrofa es una petición, versos 12 al 15. Y la cuarta estrofa es una alabanza y lo vemos en los versos 16 al 18. Y aquí cabe la posibilidad de que normalmente se cantaban estos dos salmos juntos, como en cadena de salmos. Es durante los momentos en los que nos sentimos más solos y oprimidos cuando más necesitamos orar, así como David y el pueblo de Dios, y hablarle a Yahweh, a Jehová, de nuestros problemas. Él está en control de todo. Estos salmos también traen a luz que tanto judío como gentil, los gentiles somos nosotros, hemos pecado y por tanto necesitamos un Salvador. Veremos que con certeza el malvado será castigado debido a que Yahweh, que Jehová, odia sus obras perversas. La riqueza solo es temporal y no es un símbolo de aprobación de Jehová de la vida de una persona. Esto lo vimos con Job. Como tampoco la falta de ella será una señal de la maldición de Jehová, como predican algunos, y como lo decían a Job sus amigos. Un consejo: no permitas que la riqueza o la falta de ella se vuelvan en una obsesión. Mejor digamos, 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. Proverbios 30 del 7 al 8. Antes de entrar al Salmo 10, demos un pequeño recorrido viendo brevemente los dos Salmos 9 y 10 juntos como un solo paquete. La sección 1 del Salmo 9, que son los versos 1 al 12, comienzan y terminan con alabanza, y es una declaración que imparte calma. Los impíos están activos, pero Dios está sobre su trono. Pero en la sección 2 del Salmo 9 abarca de los versos 13 al Salmo 10, verso 6. La realidad de la vida es turbulenta, haciendo surgir un clamor pidiendo compasión divina y un contraataque. El Señor está distante, de acuerdo al 10.1. Los impíos desenfrenados, del 2 al 6. El fin es seguro, 15 y 16. Pero esto no necesariamente produce el consuelo que se necesita aquí y ahora.
Sin embargo, en la sección 3, que es el Salmo 10, versos 7 al 18, la oración es el recurso suficiente. La maldad supone que Dios es indiferente, mientras que la oración busca una acción divina. Porque Dios no es como dice, sino que destruirá y juzgará finalmente y universalmente. La oración es escuchada y Dios dará lo necesario. En el Salmo 10, del 1 al 6, Dios parece estar muy lejos. La pregunta del verso 1 expresa no una realidad teológica, sino un sentimiento personal. Con frecuencia quizás nos sentimos que Dios está lejos, pero la reacción correcta no es desalentarnos, sino llevar el problema al Señor. Entre los versos 2 al 6 encontramos el centro de la atención entre la fe y la experiencia. La fe afirma que es seguro que los malos serán atrapados por su propia red, pero con demasiada frecuencia en la vida, de acuerdo al verso 2, son los débiles quienes son atrapados, mientras los malos siguen sin castigo, con sus valores falsos, su ateísmo práctico, su prosperidad sin moralidad y teniendo una seguridad feliz en sí mismos. En los versos 7 al 18 encontramos la fe que ora. De los versos 7 al 11 encontramos el problema. El impío es hostil en su hablar, homicida en sus intenciones, sin compasión en su fuerza y un ateo práctico, como ya mencionamos. En los versos 12 al 16 encontramos el recurso, lo que es la oración, pidiendo intervención divina para defender al débil y a la verdad, basada en conocimiento divino, enfocada y consagrada al necesitado y pidiendo por el final de poder eliminar el poder del impío y que vendrá el juicio al final. En los últimos dos versos, el 17 y el 18, encontramos la seguridad. La oración es escuchada, la liberación es total. Tal vigor en las oraciones es sorprendente. Pero se le dice al Señor, levántate, como acusando al Señor de estar descuidado de su trabajo. No te olvides, como que si se hubiera olvidado. También es sorprendente que nada se logra excepto por medio de la oración. Por más peligrosa que sea la amenaza, por más poderoso que sea el enemigo, la oración es suficiente, porque el Señor es Rey. Él conoce nuestras necesidades y ha prometido proteger, levantar y ayudar. Así que arranquemos. Verso 1. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Aquí el salmista lamenta la aparente despreocupación de Dios por sus aflicciones, agraviadas por la triunfante malicia, blasfemia, orgullo, engaño y profanación de los impíos. Confía en la justa y acertada providencia de Dios para la destrucción de ellos y la defensa de los menesterosos. Como el salmista, ¿te inquietas porque la justicia de Dios se demora? Los impíos creen que Dios no se da cuenta de sus maldades, y si Dios no les castiga, se sienten confirmados en este pensamiento. Pero el salmista es un creyente cuya fe va creciendo a través del salmo. Te pregunto, ¿tu fe va en aumento día tras día? Entre más conoces el poder de Dios. En esta invocación del verso 1, el salmista expresa lo que muchos sienten. No entienden por qué Dios se tarda tanto en juzgar a los malvados. Parece que se ha alejado y está escondido de los problemas de los pobres y no les interesa. Pregunta, ¿alguna vez te has sentido así? Otros pasajes como Job y el Salmo 73 tratan la misma inquietud. Nos acordamos que Job sentía esto debido a su sufrimiento. En Job 13:24 dijo, ¿por qué tú escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? Pero para el salmista, Dios parecía estar muy lejos, pero aun cuando tenía sinceras dudas, no dejó de orar ni pensó que Dios ya no estaba interesado. No se estaba quejando, simplemente le estaba pidiendo a Dios que acelerara su ayuda. Es durante los momentos en los que necesitamos continuar orando y confiando en Él. Hablarle a Él de nuestros problemas. También aquí cabe hablar que cuando sentimos a Dios lejos de nosotros,
Sí podría ser por nuestro pecado. Somos nosotros los que nos alejamos de Dios por nuestra incredulidad y luego nos quejamos de que Dios aparentemente está lejos. Las palabras apasionadas contra los hombres malos hacen más mal que bien. Si hablamos de su maldad, que sea ante el Señor, en oración, Él puede mejorar la situación. El pecador se gloría orgullosamente en su poder y éxito. La gente mala no busca a Dios. Esto es de que no le invocan. Ellos viven sin orar y eso es vivir sin Dios. Tienen muchos pensamientos, muchos objetos y aparatos, pero no piensan en el Señor en ninguno de ellos. No se someten a su voluntad ni buscan su gloria. La causa de esto es el orgullo. Los hombres piensan que los rebaja el ser religioso, el creer en el Señor, someterse a Él. Pero, ¿sabe qué? El Señor está ahí atento. Aquí también quiero aclarar que las palabras mencionadas hasta el momento dirigidas a Jehová, como estás lejos, te escondes, levántate, hasta cuándo me olvidarás, etcétera, son términos figurativos. Pasemos al verso 2. Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. Literalmente en la arrogancia de los malos, los pobres o humildes serán tomados en los artificios que los arrogantes han ideado. Este verso da inicio a una larga lista de despreciables acciones del malo en una sociedad despiadada. ¿Será que mucho ha cambiado o sigue así? De los versos 2 al 11 veremos la descripción de los impíos. Inmediatamente el salmista dice el por qué está clamando a Dios. Con arrogancia el impío persigue al pobre. Se notan dos de las características más notables de los impíos, la que es la arrogancia y la violencia. Los siguientes versos dan una serie de características de esos impíos que persiguen a los justos y a los inválidos. Verso 3 dice: porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. O sea que se jacta del deseo, se gloría a su apetito. ¿Se parece al mundo de hoy? Muchos se jactan de satisfacer sus apetitos. ¿Sabe qué? La codicia y el desprecio por Dios y sus normas éticas les caracterizan hoy en día también. Pero quiero que consideres estos. Sus motivos son los opuestos de los que el creyente desea, pues él busca a Dios y Dios está en todos sus pensamientos. Así que el éxito de su vileza, del malo, es bendecir al codicioso y aborrecer a Jehová. Verso 4. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. En ninguno de sus pensamientos la secularización de cualquier nación con la prohibición de mencionar el nombre de Dios en sus escuelas, negocios o vida política constituye un paso hacia su completa decadencia y ruina. El rostro de este hombre malo y altivo expresa la hipocresía cuyo fruto es el ateísmo práctico. El salmista dijo en el 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. En otras palabras, el impío por la altivez de su rostro no busca a Dios. No está Dios en ninguno de sus pensamientos. Verso 5. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Aquí tus juicios están muy por encima, quiere decir que están lejos de su vista. Su arrogancia le hace ciego a los peligros de su vida. Confía en sí mismo y en su suerte, para él y para sus descendientes. Veremos en el verso 6 qué es lo que dice en su corazón este impío. También no tiene problema en hablar mentiras y engañar a todo mundo. Su habilidad de engañar
la usa para aprovecharse de otras personas y de los pobres. Veremos en los versos 8 al 10 que su vida es completamente egocéntrica. Hace caso omiso de Dios porque cree que Dios no se interesa en estos asuntos. Pero para el salmista, nadie que cree en Dios se interesa en los seres humanos podría apartarse así. Verso 6. Dice en su corazón, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Podemos preguntarnos, ¿por qué Dios permite que esa gente amase grandes fortunas siendo que lo desprecian en la forma en la que lo hacen? Pero te pregunto, ¿por qué nos molestamos cuando el malvado prospera? ¿Nos enojamos por el daño que causan o nos sentimos celosos de su prosperidad? Para responder estas preguntas debemos tener la perspectiva adecuada de la maldad y de la riqueza. Con certeza el malvado será castigado debido a que Dios odia sus acciones perversas. La riqueza solo es temporal y no es un símbolo de la aprobación de Dios de la vida de una persona, como tampoco la falta de ella será una señal de la desaprobación de Dios. No permita que la riqueza o la falta de ella se vuelva en una obsesión. Verso 7. Llena está su boca de maldición y de engaño y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Este versículo, al igual que los siguientes, son citados por Pablo como prueba de que tanto los judíos como los gentiles han cometido engaño y fraude y por tanto necesitan un Salvador. Verso 8. Se sienta en acecho acerca de las aldeas. En escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Verso 9. Acecha en oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayendo a su red. ¿Sabe qué nos dice Romanos 3, del 9 al 18? Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebrantando y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de ellos delante de sus ojos. Continuemos, verso 10. Se encoge y agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Aquí, pobres, desdichados o desvalidos en los versículos 10 y 14 representan un vocablo distinto al salmo, a este salmo distintivo, que significa triste o abatido. En el versículo 9, como de costumbre, la palabra significa el piadoso o manso o sufrido. Verso 11. Dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Hay incompatibilidad entre la arrogancia ciega y la presencia de Dios en nuestros corazones. La gente soberbia depende de sí misma y no de Dios. Esto provoca que las influencias que Dios usa para guiarlo abandonen su vida. Cuando la presencia de Dios es acogida, no hay lugar para la soberbia, ya que Él nos hace conscientes de nuestro verdadero yo. Verso 12. Levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. Este es un clamor a Dios de los versos 12 al 15. Los salmos nos enseñan cómo orar por medio del canto. El salmista usa un lenguaje fuerte con imperativos. Levántate, pide que Dios actúe ahora, que no se olvide de su compromiso con los pobres. Dios quiere que sus hijos pidamos. El salmista no solamente pide, sino también razona con Dios. Insinúa que los impíos desprecian
a Dios porque Dios no juzga sus acciones impías. El salmista sabe que Dios ve y que hará justicia, así como veremos en los versos en adelante. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no inquirirás. Verso 14. Tú lo has visto porque miras el trabajo, la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. Entonces aquí el trabajo, vejación, es provocación e irritación al atribulado. Con tu mano, a veces el malvado no puede ser sujetado por el justo en la sociedad. La confianza en la justicia divina se convierte en la única esperanza. En otras palabras, Dios ve y toma nota de cada mala acción, escuchando nuestras súplicas y consuela nuestros corazones. La presencia de Dios siempre está con nosotros. Podemos enfrentarnos a los malvados porque no les enfrentamos solos. Dios está de nuestro lado. Dios está consciente de que todo lo que ha pasado y toma en serio el clamor del desdichado y del huérfano. Verso 15. Quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. En el verso 15 el salmista pide juicio drástico sobre los malos. Nosotros no oramos contra individuos, sino para que Dios haga justicia. Pero en cuanto a la batalla espiritual, sí pedimos que Dios destruya a los emisarios del diablo, que su brazo, su poder, hasta que ninguna halle después para hacer el mal. También en adelante veremos en el Salmo 34, 16, que habla de esto y otros pasajes. Verso 16, Jehová es el Rey eternamente y para siempre. De su tierra han parecido las naciones. Aquí el salmista está poniendo su confianza en Jehová, puesto que es Rey sobre todas las naciones. Todo el mundo está bajo su poder. Lo mismo sucede cuando adoramos a Dios, que Jehová es Rey y juez sobre todas las naciones, sobre toda la gente. Es de suma importancia para el creyente. Le asegura que Dios hará justicia. Verso 17. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. No solamente Dios reina, aunque parezca que por un tiempo prosperan los malos, pero serán cortados. Verso 18. Para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Así que Dios oye y confirma el corazón de su pueblo sufrido, ejecutando justicia a favor del débil, y reprime el orgullo y la violencia del arrogante. Se compara con quien viene de arriba en Juan 3:31, que dice, el que arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Que el creyente pobre, afligido, perseguido o tentado recuerde que Satanás es el príncipe de este mundo y que es el padre de todo lo impío. Los hijos de Dios no pueden esperar bondad, verdad o justicia de las personas que crucificaron al Señor de la gloria. Pero este Jesús, una vez sufriente, reina ahora como Rey sobre toda la tierra y de su dominio no habrá fin. Así que consagrémonos a Él confiando humildemente en su misericordia. Él rescatará al creyente en toda tentación, de toda tentación, y romperá el brazo de todo malvado opresor. Y herirá dentro de poco a Satanás bajo nuestros pies, sus pies, pero solo en el cielo será eliminado todo pecado y tentación, aunque en esta vida el creyente pruebe anticipadamente su liberación. Así que continuemos alabando y glorificando al Señor por quien Él es, lo que Él puede. Él está en su trono y no se ha cortado su mano. Así que la oración es la solución. Llevemos a todo, cualquier sea el problema, en oración a nuestro Señor. Que el Señor te bendiga y te use para su honra y su gloria.
Y no olvides de llevar todo en oración pidiendo su protección, su liberación, porque dependemos de Él. Bendiciones.